Bueno, estamos en comunicación con nuestros amigos de la consultora Proyección, Santiago Giorgetta, Manuel Zunino, los directores de la consultora, que estuvieron haciendo una encuesta que tiene que ver, es casi como inevitable, tiene que ver con estos tiempos del aislamiento social y obligatorio. Santiago, Manuel, buenos días, ¿cómo anda todo por ahí? Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo en orden? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Todo bien? Uno tiene mejor conexión que el otro. Esto está clarísimo. ¿Cuál de los dos? El otro. Santiago tiene mejor conexión. Santiago suena más presente. Lo que no quiere decir que estén los dos súper presentes. Ah, pues está por Telegram, claro. Uno está con Vladimir, y se nota que Vladimir le mete turbo grosso a la comunicación. Bueno, los compañeros son directores de la consultora Proyección que han hecho una encuesta que tiene que ver con el aislamiento social y obligatorio en provincia de Buenos Aires, ¿no? La encuesta es en provincia de Buenos Aires sobre 1.500 casos. Es parte de nuestra medición que hacemos de manera mensual. La última la habíamos hecho el 13 de marzo, la presentamos obviamente en el programa, exclusivamente como siempre, y es previa, la anterior es previa al anuncio del aislamiento social preventivo y obligatorio. Ajá. Y esta nos permite de alguna manera comparar o sacar una foto que nos indique cómo sigue la película, digamos. O sea, la primera es anterior al 20 de marzo, digamos. Anterior al 20 de marzo, y la que hicimos ahora es de este fin de semana. Posterior al anuncio de Alberto Fernández. Posterior a esta ampliación del que anunció el sábado. Exactamente. Ok. Bueno, les contamos un poco cómo viene la situación. Lo primero que vemos es que sigue habiendo una alta aprobación a la medida del aislamiento social, a esta extensión del aislamiento social. La aprobación en este caso es del 70%. En otra medición que habíamos hecho hace 15 días en área metropolitana teníamos aprobación cercana al 80%, pero los niveles siguen siendo muy altos. Solamente un 18% nos dice que no aprueba o que desaprueba en realidad la extensión del aislamiento, pero lo que encontramos como dato es que hay una correlación entre aprobación y situación económica. Es decir, los que no aprueban o aprueban parcialmente la extensión del aislamiento, en su mayoría es porque su economía familiar nos dicen que no aguanta más de 2 semanas o más de un mes. Claro. O sea que no es que no crean que la medida no sirve, sino que lo que pasa es que le genera dificultades obvias, ¿no? Así que este sería el primer dato. Hay una alta aprobación de la continuidad del aislamiento, y los sectores que dicen desaprobarla, en su mayoría, su gran mayoría, tiene que ver con que su economía no le permite aguantar o las condiciones óptimas esta extensión. Sí, así que bueno, serán los sectores. Quizás hasta una opinión dividida, ¿no? O sea, coincidirían con lo sanitario, pero afectando directamente su modo de vida, no pueden sino expresar su disconformidad, ¿no? Claro, y son los sectores que el gobierno tendrá que atender más urgentemente para poder prolongar la atención de la gestión de lo sanitario, ¿no? Que es la prioridad claramente, claro. y es la prioridad también para la opinión pública. Así que bueno, la siguiente cuestión tiene que ver con la medida de esparcimiento. Esto que venías hablando recién y que hablaban también con Gillo. Ajá. Tuvo una muy baja aceptación esta posibilidad de salir durante 1 hora, 500 metros a caminar, que dispuso el presidente y después retrotrajeron los gobernadores. Solamente el 33% la aprobó. Tuvo una aceptación muy baja y transversal, o sea, por edad, por sexo, por nivel socioeconómico y por voto, no hubo grandes diferencias. En su mayoría, toda la gente decía que estaba en desacuerdo con esta medida. Imaginamos que tiene que ver con que le generaba cierto temor que la cosa se desmadre un poco. Solo hay que decir que la encuesta se hizo sobre los principales centros urbanos. O sea, no tomamos muestras de pueblos del interior, por ejemplo. Claro. En el interior tenemos representación en Mar del Plata, Bahía Blanca, Tandil, etcétera, otros grandes centros urbanos. Así que lo que podemos decir es que, en términos generales, tanto en Gran Buenos Aires como en los centros urbanos del interior, no tuvo aceptación la medida del esparcimiento. Después ahí se habilitan las discusiones que ya las tuvieron con Adrián, también con Murano, en relación a qué pasó con la comunicación del gobierno, ¿no? Si fue un error en la comunicación del gobierno, que obviamente parece raro porque él fue grabado, no fue una conferencia de prensa en vivo, claro. Y además tuvo una conversación previa con los gobernadores, pero como decía también
Murano ayer, está esta idea de que el gobierno hasta el momento acumuló mucha aceptación y ahora se viene una etapa de cierto desgaste y está empezando a socializar el desgaste con el resto de la dirigencia política, de los gobernadores, del jefe de gobierno, etcétera. Claro. No sé si Santi está por ahí. Sí, acá estoy escuchando atentamente tu Si querés acotar algo. No, sobre la medida del esparcimiento, más allá de que el gobierno ya lo había hablado con los gobernadores, parece ser un error no forzado, y si el desgaste por ese lado, no le va a venir mal al gobierno que el desgaste sea sobre una medida que no tiene muy buena aceptación en la opinión pública y que no tiene nada que ver ni con la salud ni con la economía, directamente, ¿no? Sí, después, si querés, podemos empezar a ver el tema de la situación económica y la gestión nacional que abordamos, Eduardo. Acá lo que vemos en nuestra encuesta es que lo que es la situación económica del país, hay un leve repunte sobre la positiva. Ajá. Casi el 20% considera que es a mejorar la situación económica, pero sigue siendo muy alto el negativa. Se está ubicando en 65%. No así lo que es la situación económica futuro, que acá empieza a crecer un poquito la negativa, baja un poquito la positiva, tenés casi un 50% que está diciendo que va a estar peor la situación económica, todo esto referido también a, como hablaban recién, a todo lo que es la situación del COVID. Solamente 25% cree que va a mejorar, ahí tenemos una cantidad grande que se pasa al regular, o sea, 26% cree que va a estar regular la economía. Y lo mismo con la dirección, o sea, el rumbo de la economía, lo que empieza a crecer es el no lo sé, o sea, es la incertidumbre que con todo este lío de la pandemia no se sabe cómo va a seguir el tema económico. Y acá lo que vemos, que me parece que es un dato importante de la encuesta, es que los principales problemas, los tres primeros, el top 3, tenemos pobreza, desempleo e inflación. 4 de cada 10 creen que la pobreza y el desempleo es el principal problema del país. Ajá. Y casi 4 de cada 10 la inflación. Recién ahí ubicamos a la salud. Ajá. Ese es un tema que uno empieza a ver, bueno, como decía Manuel, la gente que no está de acuerdo con que se continúe la cuarentena no es porque esté en contra de la política sanitaria, sino porque no le alcanza ya su bolsillo, no le llega a fin de mes, se está quedando sin ingresos y empiezan a aparecer estos indicadores primero por sobre la salud. Claro. ¿Cómo después, bueno, sí. ¿Cómo fue la metodología de la encuesta? Hicieron, porque digo, el tema del distanciamiento también implica un problema extra para el encuestador, ¿no? Mirá, nosotros no tuvimos grandes problemas, de hecho fue el distanciamiento social y el aislamiento nos hizo un favor. Nosotros ya veníamos midiendo de manera online, con publicidad geolocalizada y segmentada en redes sociales, a partir de una plataforma nuestra donde la gente contesta la encuesta, y lo que nos pasó es que empezó a subir la tasa de respuesta, porque la gente tiene más tiempo, está más en las redes sociales. Tiene más ganas de contestar incluso. Tiene muchas ganas de hablar porque además son encuestas muy coyunturales, tiene ganas de hablar sobre lo que le está pasando con esta situación, así que no tuvimos problema, usamos la misma metodología. Además ahora el resto de las consultoras están empezando a usar esa metodología porque es la más efectiva en este momento, no hay dudas, más allá de las encuestas telefónicas, que si no son que solamente se pueden hacer con máquina. Los operadores es muy difícil que estén trabajando en un call center en este momento, es imposible, no se puede. Claro. Así que en ese sentido nos vino muy bien. Bien, ¿qué otros datos tiró la encuesta? En relación a lo que decía Santi, que crecieron estas cuestiones que tienen que ver con la economía, la pobreza, el desempleo y la inflación, también creció la preocupación por el aumento de los precios, sobre todo los precios de los alimentos. Vemos que la mayoría creen que los principales responsables de estos aumentos son las grandes empresas, los distribuidores, los supermercados y el Estado en cuarto lugar. Ajá. O sea, hay una responsabilización en ese sentido, hay una preocupación muy grande que la venimos viendo hace meses, y creció esta idea de que el Estado es necesario que controle más los aumentos de precios. Pero lo ponen en cuarto lugar como responsable del aumento, o como por lo menos como no vigilar el aumento de los precios. Claro, en realidad la responsabilidad es una responsabilidad de segundo orden, ¿no? Que tiene que ver con el control de estos actores que aumentan los precios, pero la necesidad de controlarlas creció. Nos marcaba un 75% en marzo y ahora está en un 83%. O sea, es mucha más la gente que cree que el Estado necesita controlar más de lo que lo hace, y eso marca una preocupación muy grande sobre este tema. Y además,
este tema es una preocupación muy grande, sobre todo en el segmento de votantes propio, en el espacio de representación del Frente de Todos. Ajá. El 97% dice que es necesario controlar más. O sea, es una demanda propia del electorado de Alberto Fernández, de Kicillof, de Cristina Kirchner, obviamente. Así que es un tema que hay que atender lo antes posible y de la mejor manera. Uh-huh. Después lo que vemos en relación a la gestión, tanto nacional como provincial, es un crecimiento en la valoración de las dos gestiones. Esto ya se viene hablando en las últimas semanas, un aumento en las imágenes, etcétera, sí, que ya no es tan alto como fue al principio de la crisis sanitaria y del anuncio del aislamiento, pero todavía mantiene, por ejemplo, Alberto Fernández un nivel de aceptación del 63%, que es muy alto, uh-huh, y un rechazo del 25%. El resto se ubica en un regular. O sea, un 75% está aprobando la gestión de Alberto Fernández. Bajó un poco, bajó de ese 85 que teníamos, pero se mantienen niveles que son muy altos para la gestión. uh-huh. Después lo que medimos tiene que ver con el impuesto a las grandes fortunas. Ajá. Preguntamos por el nivel de acuerdo, lo que nos dicen los encuestados, un 53% es que está de acuerdo con la medida, un 26% está en desacuerdo y hay una franja del 20% que no sabe. O sea, todavía hay un alto nivel de desconocimiento sobre la medida. Y después lo que consultamos es a quién alcanza el impuesto. O sea, profundizamos en el nivel de conocimiento de la medida en sí misma. Sí. Y solamente el 37% sabe que alcanza el 1% más rico de la población. El resto cree que alcanza al 10, al 20, uh-huh, etcétera, etcétera. Así que si bien hay una aprobación alta, todavía hay cierto desconocimiento bastante marcado sobre el alcance de la medida y la medida en sí misma. Después, en relación a la gestión provincial, lo que vemos es un crecimiento en la problemática de la producción y el empleo, claro, que eso tiene lógica y se correlaciona con las problemáticas a nivel nacional, uh-huh, pero también vemos que la gente cree que se está desempeñando muy bien el gobierno en temas de asistencia social, estamos hablando de gobierno provincial, tema de asistencia social, tema de salud, tema de educación, creció la valoración de la gestión en seguridad, uh-huh, y lo que cayó en las problemáticas es el endeudamiento. Me parece que esa foto de Alberto, Cristina y el resto uh-huh, anunciando las medidas en relación a la deuda generó un impacto positivo y cayó esta preocupación dentro de las problemáticas. claro. Después, en relación a la evaluación del gobierno provincial, vemos también un crecimiento mensual de más de 7 puntos en relación a la última encuesta. Hoy se ubica la aprobación cerca de los 60, incluyendo los regulares. Solo un rechazo del 37% tiene la gestión de Axel Kicillof. Ajá. Pero lo que vemos ahí es una salvedad en relación a las imágenes. En Axel se está dando un caso que es atípico, que es que tiene mayor evaluación positiva de su gestión en relación a su imagen. O sea, valora mejor su gestión que su imagen personal. Ah, mira. En general esto se suele dar al revés. Uh-huh. Habría que profundizar las causas, ¿no? Pero me parece que puede haber cierta cuestión ideológica sobre la figura de Axel, su relación con Cristina Kirchner, que impide que crezca en su imagen, pero la gestión la están valorando de manera muy positiva. Claro, por ahí hay gente que hace una lectura de, mira, a pesar de ser tan kirchnerista, gobierna bien, digamos, desde una mirada no obviamente no del propio o del votante específico de Axel. Claro, ahí tiene una dificultad en su imagen para cruzar la grieta, de lo que se está hablando ahora, pero su gestión sí puede cruzarla y están valorando, como decís vos, su tarea en relación sobre todo a la gestión del COVID-19. Uh-huh. Después, en términos de imagen, obviamente Alberto Fernández creció mucho, tiene un nivel de rechazo del 21% nada más, una imagen positiva concentrada en el 68%, uh-huh, y el otro que creció es Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Ajá. Bueno, eso también se viene conversando, creció mucho, creció demasiado, ¿no? Yo puedo acotar, creció y lo hicieron crecer. Claro. Ajá. Y esta idea del gobierno de juntar a Horacio Rodríguez Larreta, lo que será la blanda del PRO, ajá, hizo crecer tanto la gestión en la Ciudad de Buenos Aires, como contaba Manu, una encuesta que hicimos en el AMBA, la gestión del gobierno de la ciudad se ubicaba segundo, como la mejor,
grado de aceptación del 70%, y acá crece la reta casi al mismo ritmo que el presidente. O sea que no hubo ningún impacto de la cuestión esta de los barbijos con sobreprecios a 3.000 pesos, no ha impactado en la opinión de la... No, ni eso, ni los geriátricos. En ese sentido, o sea, la cobertura mediática que posee, el blindaje que posee la reta, más la decisión del gobierno de utilizarlo como oposición, lo pone hoy, pues también es verdad eso, que hoy que lo pone con ese nivel de imagen positivo. Otro de los datos que cerrando la encuesta, que es quién debería liderar la oposición. Ahora llegamos ahí, pero son datos importantes que hay que empezar a ver, porque nosotros veníamos de una seguidilla de quién debería liderar la oposición dentro de los votantes Juntos por el Cambio, de Mauricio Macri y el tándem Macri-Bullrich liderando considerablemente. O sea, en diciembre un 57% consideraba que Macri debería liderar la oposición. Fue cayendo entre febrero y marzo, pero manteniendo los primeros lugares. Vidal siempre se ubicaba en el segundo lugar. En marzo fue el punto más alto del ala dura del PRO. Entre Macri y Bullrich sumaban el 67%, 68%, y hoy, en el medio de esta situación particular, los votantes de Juntos por el Cambio consideran que María Eugenia Vidal debería liderar la oposición y Horacio Rodríguez Larreta en segundo lugar. Mirá. Relegando a Mauricio Macri y a Patricia Bullrich al tercer y cuarto puesto. Y empieza a crecer la figura, acá el dato es que creció la figura de Mario Negri dentro de los votantes de Juntos por el Cambio, con toda esta pantomima que hizo, de que te digo en la televisión que hay que sesionar presencial, pero después le digo a Sergio Massa que hay que sesionar de manera virtual. En ese sentido, es que el gobierno, bueno, está bien que el gobierno elija a quién quiere como oposición, y hay que ver esto de cómo se maneja esta moderación, ¿no?, que realiza el ala blanda de Cambiemos, el intento del gobierno por acercar estas posiciones. Repetime los porcentajes de ese ranking de los votantes de Juntos por el Cambio, a quienes eligen como representante hoy. ¿Cómo eran los porcentajes? Vidal primera. 29 primera, María Eugenia Vidal con el 29%. Casi ni figurando en la escena en este momento, digamos, más bien escondida. Que además es eso. No solo ni figura en la escena si está escondida, sino que se le había dado en un momento un trabajo de asesoría para el gobierno de la ciudad, o sea, políticamente casi nulo, pero los votantes, junto por la provincia de Buenos Aires, siguen teniendo una buena consideración. 29%, 3 de cada 10 votantes junto por el Cambio considera que María Eugenia Vidal debe liderar la oposición. Horacio Rodríguez Larreta, 21,5. 21, sí, 2 de cada 10. Mauricio Macri un poquito más abajo, 20,5. Y Patricia Bullrich, que fue la que más perdió, que estaba en 30 puntos, y ahora cae a 12. Claro. Ese es el escenario. Y Negri lejos, digamos. Negri 7%. 7%. Negri lejos, pero creció. Pero apareció. Hablando antes de... Apareció. Apareció porque antes estaba Cornejo en el rango de los 3-4 puntos. Y aparece Mario Negri ubicándose también como ala dura, ¿no? O sea, uno lo que tiene que hacer es sumar. Si vos sumas ala dura, ya tenés 50 puntos Larreta Vidal, y tenés un orden de 40 puntos el ala dura Macri Bullrich Negri. Claro, ese quinto lugar medio lo ocupa el que haya hecho la declaración más resonante, ¿no? En la etapa inmediatamente anterior a la encuesta, ¿no? Se van cambiando los muñecos. Ahora, van cambiando los muñecos, pero contextualmente, ¿no? O sea, no es lo mismo. Por eso, digamos, en marzo era totalmente lo contrario, con números muy altos, Macri Vidal, Macri Bullrich, y hoy se invierte. O sea, eso no quiere decir que se mantenga, ni que en un mes, 2 meses, cuando terminemos, salgamos de esta situación, vuelva la ladura de Cambiemos al frente y ser el que representa a ese sector, ¿no? Claro. Después, Manu, ¿querés cerrar con las imágenes que quedaron? Sí. No, estaba interesante lo que decían, porque hay que ver si este liderazgo de la oposición de alguna manera va a permanecer una vez que termine la crisis sanitaria. Claro. O va a cambiar y va a volver el ala dura del PRO a de alguna manera
sintetizar las demandas de su propio electorado. Pero bueno, eso habrá que ir viéndolo. Sí, respecto a las imágenes... Perdón. Déjame decir una cosita más, Manu, que me quedó que también puede ser interesante en cómo avance estos 15 días de la cuarentena y lo que hablamos al principio de la economía personal, de que se está complicando, el discurso de la dura de Cambiemos sobre abrir la economía y no solo abrir la economía, sino querer abrir la economía, querer exponer a la gente, ese discurso duro también cómo va a impactar en su liderazgo. Claro. Sí, habrá que ir viéndolo. En relación al resto de las imágenes, bueno, vemos a Mauricio Macri que sigue cayendo, como marca también ese otro indicador de liderazgo de la oposición. Hoy está en 25% de aprobación, tuvo una caída hacia una valoración regular, tiene 65% de rechazo, pero dentro de ciertos márgenes se mantiene en sus niveles del último año. O sea, no varió demasiado. Siempre está entre 25, 30, 32 de positiva, así que está en esos márgenes. Vidal, como marcaba también el otro indicador, tuvo un crecimiento en su imagen. De todas maneras está en 36% de valoración positiva. Pensemos que hace un año tenía 10 puntos más de aprobación. Claro. Rodríguez Larreta es el que más creció de la oposición. Y después lo que hicimos fue medir algunos ministros que están en el centro de la escena, los ministros de Salud Nacional y Provincial y de Seguridad. En ese sentido vemos que Ginés y Berni son los dos ministros que tienen mejor aprobación y que además logran saltar la grieta de alguna manera. Hay más de un 10% de votantes opositores que aprueban tanto a Ginés como a Berni. Y Sabina Frederick tiene un nivel muy bajo de conocimiento todavía y una valoración principalmente negativa. Por otra parte medimos a Daniel Goyán, que tiene un nivel de desconocimiento muy alto, casi del 60%, y su aprobación está dividida entre positivos y negativos, pero bueno, necesita... Daniel Goyán, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? De la provincia de la provincia de Buenos Aires, sí. Sí. Así que bueno, eso como para completar el marco de las imágenes. Y un último dato que se puede relacionar con otras cuestiones de la encuesta es el dato sobre confianza en instituciones. Nosotros todos los meses medimos a un conjunto de instituciones y vamos haciendo una comparación. En este caso nos tocaba medir la Fuerza de Seguridad y las Fuerzas Armadas. Y lo que vemos es un crecimiento muy abrupto de la confianza en la Gendarmería, las Fuerzas Armadas, la Prefectura, la Policía Federal e incluso en la Policía Bonaerense. Nosotros habíamos comentado la última vez que estuvimos, o la anterior, en febrero, que la Policía Bonaerense tenía un nivel de aceptación muy bajo, menor al 10%, hoy está en 25% de aprobación. La Gendarmería estaba en 38%, hoy está en 59%. Claro. Y así sucesivamente. Todas las fuerzas crecieron en su aprobación. Así que me parece que lo que estamos viendo es cierta necesidad de control, que se puede relacionar con el descontento sobre la medida de esparcimiento, por ejemplo, que bueno, habrá que ver también qué consecuencias sociales nos deja una vez que termine la situación de la pandemia. Sí, también la Fuerza de Seguridad hoy se las ve más abocadas a control de las calles para que no se viole la cuarentena, ayuda social, ¿no? Que también se encargan de operativos que tienen que ver con que ciertas ayudas lleguen y no tanto a pegarle tiros por la espalda a un pibe que está corriendo, ¿no? Entonces esas cosas por ahí influyen un poquito en la imagen pública de la Fuerza de Seguridad. No, claramente influyen. Las Fuerzas Armadas, el otro día lo hablaba Dani, la imagen de la gente, las Fuerzas Armadas hoy es dándole de comer en los barrios más afectados a la gente. Claro. En ese sentido es que aumenta. También un punto llamativo es que el aumento es grande, como dice Iván, en la Fuerza de Seguridad, pero no se traspasa a los ministros casi. Claro. Muy bien. ¿Alguna otra cosita, muchachos? No, ahí cerramos. Eso es el último dato de la encuesta. Bueno, impecable. ¿Dónde puede ver la gente? Ustedes lo tienen colgados los resultados en el sitio web de Proyección. La dinámica es la siguiente, siempre lo presentamos en Siempre Soy y una vez que lo presentamos empezamos a difundirlo por redes sociales, así que en breve estaremos haciéndolo. Muy bien. Santiago Giorgetta, Manuel Zunino, directores asociados de la consultora Proyección, en exclusiva para Siempre Soy, esta encuesta sobre cómo marcha la imagen de los dirigentes, de políticos de Fuerza de Seguridad durante la pandemia. Les mandamos un gran abrazo, muchachos, hasta la próxima. Otro para ustedes. Adiós. Un abrazo grande.